La noche estaba rota por el sonido de la lluvia cuando el grito de una mujer atravesó el pasillo del hospital como un relámpago. No era un grito de dolor cualquiera. Era el grito desesperado de alguien que sabía que estaba sola en el peor momento de su vida. No puede quedarse aquí, dijo una voz fría, sin una pizca de compasión. No tiene seguro, no tiene dinero y no tenemos camas disponibles. La joven, empapada de sudor, con el vientre enorme y las manos temblorosas, se aferraba al borde de la camilla. Por favor, mi bebé está por nacer, susurró con la voz rota. No me echen, no tengo a dónde ir. Dos guardias la tomaron por los brazos. Uno evitaba mirarla a los ojos. El otro parecía no sentir nada. La empujaron hacia la puerta trasera del hospital, donde la lluvia caía con fuerza sobre el asfalto oscuro. Regrese cuando tenga como pagar, sentenció la enfermera, cerrando la puerta con un golpe seco. La joven quedó sola bajo la tormenta, con contracciones cada vez más intensas y el miedo clavado en el pecho. A unas cuadras de allí, bajo un techo de madera viejo pero firme, un hombre alto, de sombrero gastado y botas cubiertas de barro, se detuvo al escuchar el grito. Se llamaba Mateo Rojas, un vaquero de los de antes, de manos ásperas y corazón silencioso. Vivía en su rancho, lejos del ruido de la ciudad, y aquella noche había bajado al pueblo solo para comprar alimento para sus caballos. El sonido volvió a escucharse. Más débil. Más desesperado. Mateo frunció el ceño, encendió su linterna y siguió la voz hasta el callejón detrás del hospital. Lo que vio lo dejó inmóvil. La joven estaba de rodillas, apoyada contra la pared, empapada, temblando, con lágrimas mezcladas con lluvia. Señor, murmuró al verlo. ¿Podría ayudarme? Mi bebé, ya viene. Mateo no preguntó nada. Se quitó su abrigo, la cubrió con él y la levantó con cuidado. Tranquila, muchacha, dijo con voz firme. No te voy a dejar sola. La subió a su camioneta y condujo bajo la tormenta hacia su rancho, donde sabía que había calor, agua limpia y una vieja habitación que aún conservaba desde los tiempos de su difunta esposa. La joven se llamaba Lucía. Tenía apenas 20 años. Había llegado al pueblo buscando trabajo, huyendo de un pasado de abandono y promesas rotas. El padre del bebé había desaparecido en cuanto supo del embarazo. Sin dinero, sin familia y sin opciones, había terminado en la puerta de aquel hospital que ahora la había rechazado. En el rancho, Mateo improvisó un pequeño refugio. Encendió la chimenea, calentó agua y llamó por radio a una partera del pueblo vecino, una mujer mayor que le debía un favor de hace años. Las contracciones se hicieron más fuertes. Lucía gritaba, apretando la mano del vaquero con una fuerza que él no imaginó posible. No puedo, sollozaba. Tengo miedo. Mírame, dijo Mateo con voz serena. Eres más fuerte de lo que crees. Tu hijo necesita que resistas. Horas después, el llanto de un recién nacido llenó la habitación. La partera sonrió, agotada. Es una niña. Y está sana. Lucía lloró, no de dolor, sino de alivio. Acarició el rostro de su hija con manos temblorosas. Mi pequeña estrella, susurró. Mateo se quedó en silencio, observando la escena. No recordaba la última vez que había sentido algo así en el pecho. Durante los días siguientes, Lucía se recuperó en el rancho. Mateo le preparaba comida, cuidaba a los caballos y mantenía distancia, respetuoso, como si temiera romper algo frágil con solo hablar demasiado. Pero una mañana, Lucía salió al porche con la bebé en brazos. Señor Mateo, dijo con timidez. No sé cómo agradecerle. No tienes que hacerlo, respondió él. Solo cuida bien de esa niña. Lucía bajó la mirada. No tengo a dónde ir. Nadie me espera en ningún lado. Mateo respiró hondo. Miró el campo, el horizonte infinito, el rancho silencioso. Puedes quedarte aquí por ahora, dijo finalmente. El rancho siempre ha sido demasiado grande para un solo hombre. Lucía no respondió. Solo abrazó a su hija y lloró. Con el paso de las semanas, el rancho volvió a llenarse de vida. Lucía ayudaba en la cocina, regaba las plantas,
cantaba canciones suaves a su hija mientras Mateo trabajaba en los establos. Poco a poco, el silencio del lugar se transformó en algo cálido. Pero no todo estaba destinado a ser tranquilo. Una tarde, una camioneta negra se detuvo frente al rancho. De ella bajaron dos hombres con trajes caros y miradas duras. «Buscamos a Lucía Hernández», dijo uno, mostrando un documento. «Esa bebé no le pertenece legalmente». Lucía, al escuchar su nombre, sintió que la sangre se le congelaba. Apretó a su hija contra el pecho. Mateo dio un paso al frente. «Esta es mi propiedad», dijo con voz firme. «Y nadie se lleva a nadie sin explicarme primero». El hombre sonrió con desprecio. La joven firmó unos papeles cuando estaba desesperada. La niña fue entregada a una agencia privada. Lucía negó con la cabeza, llorando. «Yo no entendía lo que firmaba. Estaba sola, tenía hambre, no sabía leer bien esos contratos». Mateo apretó los puños. «Aquí nadie va a tocar a esa niña». Los hombres se miraron entre sí. «Entonces nos veremos en la corte, vaquero». La camioneta se alejó levantando polvo. Esa noche, Lucía no pudo dormir. El miedo regresó con más fuerza que nunca. «Van a quitarme a mi hija», susurró. «Como me quitaron todo antes». Mateo se sentó a su lado. «No mientras yo esté aquí». A la mañana siguiente, el vaquero tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Se puso su mejor camisa, tomó una carpeta vieja con documentos del rancho y condujo hasta la ciudad, dispuesto a enfrentar un sistema que jamás había sido justo con gente como Lucía. Pero lo que Mateo aún no sabía era que detrás de aquella agencia había intereses poderosos, secretos oscuros y un pasado que pronto saldría a la luz, un pasado que conectaba a Lucía con algo mucho más grande de lo que ella jamás había imaginado, y que pondría a prueba no solo la fortaleza del vaquero, sino también el verdadero significado de la palabra familia. Mateo condujo durante horas bajo el sol implacable, con el rostro tenso y los pensamientos pesados. No estaba acostumbrado a tribunales ni a oficinas elegantes, su mundo eran los caballos, la tierra y el silencio del campo. Pero por Lucía y por la niña, estaba dispuesto a entrar en cualquier lugar. En la ciudad, el edificio de la agencia privada se alzaba como una fortaleza de cristal. Mateo entró con paso firme, botas polvorientas sobre el suelo brillante. Las recepcionistas lo miraron de arriba abajo, pero él no se detuvo. «Vengo por información sobre una bebé registrada a nombre de Lucía Hernández», dijo sin rodeos. Después de una larga espera, una mujer de traje oscuro apareció. Su sonrisa era fría, calculada. «Señor Rojas, ¿verdad? Sabemos quién es usted. Esa niña ya fue asignada legalmente». «No», respondió Mateo. «Esa madre fue engañada». La mujer suspiró. «Las firmas están ahí. El contrato es válido». Mateo sacó los documentos del rancho, viejas escrituras, certificados, cartas. «Y yo tengo pruebas de que esa agencia ha operado con prácticas ilegales. Firmas obtenidas bajo presión, sin traducción, sin asesoría legal». La sonrisa de la mujer se tensó. «Está entrando en terreno peligroso». «Nací en terreno peligroso», contestó Mateo. Mientras tanto, en el rancho, Lucía caminaba de un lado a otro con su hija en brazos. Cada sonido la hacía sobresaltarse. Recordaba a los hombres, sus miradas frías, las palabras legales que no entendía. «No te van a llevar», susurraba a la bebé. «Te lo prometo». La niña dormía tranquila, ajena al mundo. 2 días después, Mateo regresó con el rostro agotado, pero con una chispa de determinación en los ojos. «No será fácil», dijo. «Pero hay una oportunidad». Lucía lo miró con esperanza. «¿De verdad?» «Sí. Hay una audiencia preliminar. Pero necesitamos algo más, tu historia. Todo lo que viviste». Esa noche, Lucía habló como nunca antes. Contó sobre su infancia en hogares temporales, sobre el hombre que la dejó, sobre el hambre, la soledad, y cómo firmó aquellos papeles sin entender que estaba entregando a su hija. Mateo escuchó en silencio, con el corazón apretado. «No estás sola», dijo al final.
Nunca más. Los días pasaron entre llamadas, documentos y nervios. El pueblo empezó a murmurar. Algunos decían que el vaquero estaba loco, otros que estaba enfrentándose a gente demasiado poderosa. La mañana de la audiencia, Lucía temblaba tanto que apenas podía sostener a su hija. «Tengo miedo», susurró. Mateo le puso una mano en el hombro. El valor no es no tener miedo. Es seguir adelante a pesar de él. En la sala del tribunal, la agencia presentó a sus abogados, impecables, seguros, con sonrisas calculadas. Lucía parecía pequeña frente a ellos. Pero cuando le tocó hablar, algo cambió. «Yo no vendí a mi hija», dijo con voz temblorosa. «Me la arrebataron cuando estaba desesperada. Yo solo quería sobrevivir». El juez la observó con atención. «¿Recibió asesoría legal?» «No, señor». ¿Le explicaron las consecuencias?» Lucía negó con la cabeza. Los abogados de la agencia intentaron interrumpir, pero el juez levantó la mano. «Esto no es un simple contrato», dijo. «Aquí hay indicios de manipulación». La audiencia terminó sin una decisión final, pero la agencia salió con el rostro tenso. Por primera vez, parecían vulnerables. Sin embargo, la presión aumentó. Esa noche, alguien dejó una nota en la puerta del rancho. «Ríndanse. Esto no terminará bien». Lucía rompió a llorar. «Nos van a quitar todo». Mateo leyó la nota y la guardó en el bolsillo. «Han cometido un error», dijo. «Ahora sé que estamos tocando algo grande». Al día siguiente, un periodista local apareció en el rancho. «Me hablaron de una madre expulsada de un hospital», dijo. «Y de una agencia que roba bebés». Lucía dudó, pero Mateo asintió. «La verdad necesita luz». La historia salió en las noticias. Fotos de Lucía con su hija, el rancho, el hospital bajo la lluvia. La gente empezó a reaccionar. Comentarios, apoyo, indignación. Una enfermera del hospital incluso se presentó voluntariamente. «Vi cómo la echaron», confesó. Gritaba de dolor. Fue inhumano. El caso ya no era solo legal. Era público. La agencia, acorralada, intentó acelerar la adopción, pero el juez bloqueó el proceso. Una tarde, Lucía estaba sentada bajo el árbol del rancho cuando Mateo se acercó con una expresión distinta, casi nerviosa. «Hay algo más», dijo. «Encontraron registros antiguos sobre ti». Lucía frunció el ceño. «¿Sobre mí? Tu madre biológica no te abandonó. Te arrebataron». Lucía sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Ella era trabajadora en una finca poderosa. Murió en circunstancias extrañas. Tú fuiste enviada a un sistema de adopción irregular. Lucía no pudo hablar. Las lágrimas corrían por su rostro. Entonces, toda mi vida fue una mentira construida por gente con poder. La revelación cambió todo. La agencia estaba conectada a una red mucho más grande, con influencias en hospitales, juzgados y empresas privadas. Mateo apretó la mandíbula. «No solo quieren a tu hija. Quieren silenciarte». Esa noche, las luces del rancho se apagaron de repente. El generador falló. El viento soplaba fuerte. Lucía abrazó a su hija con fuerza. «Mateo. Quédate aquí», susurró. «No salgas». Mateo tomó una linterna y salió al porche. En la distancia, un vehículo se alejaba sin luces. Al día siguiente, el generador apareció saboteado. «Nos están advirtiendo», dijo Lucía. Mateo miró el horizonte. «O nos están empujando a rendirnos». Pero él no era hombre de rendirse. La audiencia final se acercaba, y con ella, la posibilidad real de justicia, o de perderlo todo. Lucía, mirando a su hija dormir, susurró una promesa. «Te protegeré, cueste lo que cueste». Y aunque el mundo parecía oscurecerse a su alrededor, en el fondo de sus corazones, tanto ella como el vaquero sabían que esta historia aún guardaba secretos, giros inesperados y una verdad tan poderosa que podía derrumbar imperios enteros.
La mañana de la audiencia final amaneció cubierta por una niebla espesa, como si el propio cielo dudara en revelar lo que estaba por venir. Lucía apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía a los hombres de traje, las puertas cerrándose, y a su hija desapareciendo entre brazos desconocidos. Mateo la encontró en la cocina, preparando café con manos temblorosas. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, dijo en voz baja. Lucía respiró hondo. Solo quiero que mi hija esté a salvo. En el juzgado, el ambiente era distinto. Había cámaras, periodistas y ciudadanos del pueblo que habían venido a mostrar apoyo. La historia ya no era solo de Lucía, se había convertido en el símbolo de muchas injusticias ocultas. Los abogados de la agencia llegaron con expresión rígida. Ya no sonreían. Cuando comenzó la sesión, el juez pidió silencio. Este tribunal ha recibido nuevas pruebas, anunció. Incluyen testimonios de personal médico, registros alterados y vínculos financieros con entidades privadas. Un murmullo recorrió la sala. Lucía apretó la mano de Mateo. La enfermera que había hablado con los periodistas fue llamada al estrado. Esa noche, la joven estaba en trabajo de parto avanzado, dijo. Fue expulsada por órdenes directas de administración. No por razones médicas. El abogado de la agencia intentó desacreditarla, pero otros testigos confirmaron lo mismo. Luego, un ex empleado de la agencia apareció con documentos. Se manipulaban contratos. Se aprovechaban de mujeres vulnerables. Había pagos ocultos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Lucía sintió que por primera vez, su voz no estaba sola. Cuando le tocó declarar, caminó lentamente hasta el estrado, con su hija en brazos. Esta es mi bebé, dijo. No es un archivo. No es un contrato. Es mi sangre, mi esperanza, mi vida. El juez la observó en silencio. Señorita Hernández, ¿qué desea usted? Lucía tragó saliva. Solo quiero criar a mi hija con dignidad. Nada más. La audiencia terminó sin una sentencia inmediata. El juez pidió tiempo para deliberar. Pero afuera, la presión crecía. Una camioneta negra volvió a aparecer cerca del rancho esa misma noche. Esta vez no se detuvo. Solo dio vueltas, como un aviso silencioso. No quieren perder, dijo Mateo. Y cuando la gente poderosa pierde, se vuelve peligrosa. Lucía comenzó a notar algo extraño, llamadas silenciosas, sombras cerca del camino, incluso un dron sobrevolando el rancho una tarde. Nos están vigilando, susurró. Mateo reforzó las puertas, revisó los alrededores y mantuvo una escopeta cargada cerca, aunque nunca quiso usarla. No van a intimidarnos, dijo. Pero debemos estar atentos. Un día, llegó una carta sin remitente. Tu madre murió por hablar. No repitas su error. Lucía sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Mi madre, también luchó? Mateo asintió lentamente. Parece que sí. Y pagó un precio alto. Esa revelación encendió algo dentro de Lucía. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con determinación. No voy a callar, dijo. No como ella tuvo que hacerlo. Con ayuda del periodista, Lucía comenzó a contar su historia en entrevistas. Su voz se escuchó en radios, periódicos y redes sociales. La opinión pública se volcó a su favor. La agencia empezó a perder patrocinadores. Sus oficinas fueron investigadas. Pero con cada paso hacia la verdad, el peligro aumentaba. Una noche, mientras Lucía dormía con su hija en brazos, un ruido metálico la despertó. La puerta del establo se cerró de golpe por el viento, o por algo más. Mateo salió con la linterna. Solo fue el viento, dijo después, aunque su voz no sonaba convencida. Lucía no volvió a dormir. Días después, recibieron una llamada inesperada. Era una mujer mayor, de voz frágil. Yo conocí a tu madre, dijo. Y tengo algo que debes ver. Se encontraron en una cafetería discreta. La mujer entregó una vieja fotografía, una joven con el mismo rostro que Lucía,
sosteniendo a un bebé frente a una finca enorme. Ella trabajaba allí, explicó. Descubrió algo que no debía. Lucía observó la imagen con lágrimas en los ojos. Entonces, ella me protegió hasta el final. La mujer asintió. Y ahora te toca a ti. Con esa nueva pieza del rompecabezas, el caso tomó otro rumbo. Las autoridades empezaron a investigar la finca, sus conexiones y sus antiguos registros. Mateo miraba todo con una mezcla de orgullo y preocupación. Estás removiendo cimientos muy antiguos, dijo. Eso no se hace sin consecuencias. Lucía miró a su hija, que dormía tranquila. Prefiero un futuro incierto que un silencio injusto. El día que el juez finalmente iba a anunciar su decisión, el cielo estaba despejado. Demasiado tranquilo. Antes de salir hacia el juzgado, Lucía abrazó a Mateo. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme que aún vale la pena luchar, respondió él. En la sala, el silencio era absoluto. El juez ajustó sus gafas. Tras revisar todas las pruebas, este tribunal considera que el proceso de adopción fue obtenido mediante coerción y prácticas ilegales. Lucía contuvo la respiración. Por lo tanto, se suspende cualquier intento de retirar la custodia de la menor a su madre biológica. Un sollozo escapó del pecho de Lucía. Pero el juez no había terminado. Además, se ordena una investigación completa sobre la agencia y sus vínculos. Los abogados de la agencia bajaron la mirada. La sala estalló en murmullos. Lucía abrazó a su hija con fuerza. Lo logramos, susurró. Pero mientras salían del juzgado, Mateo notó algo inquietante, un hombre con gafas oscuras observándolos desde la distancia, hablando por teléfono. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Y tenía razón. Esa misma noche, el periodista llamó alarmado. Mis archivos fueron robados, dijo. Alguien está limpiando huellas. Lucía sintió un escalofrío. No quieren que se sepa toda la verdad. Mateo miró hacia el campo, donde la oscuridad parecía más densa que nunca. Entonces tendremos que sacarla a la luz nosotros mismos. Lucía apretó a su hija contra el pecho. Por ella. Por mi madre. Por todas las que no pudieron hablar. Y mientras el viento sacudía los árboles del rancho, una nueva batalla comenzaba a formarse en silencio, una batalla que no solo decidiría el destino de una madre y su hija, sino también el de todos aquellos que habían sido silenciados por el poder. La verdad, una vez expuesta, ya no pudo ser contenida. En los días que siguieron, las investigaciones avanzaron con una rapidez que nadie esperaba. La finca poderosa, durante años intocable, fue rodeada por autoridades. Archivos ocultos salieron a la luz, contratos ilegales, pagos encubiertos, nombres de funcionarios corruptos y una red silenciosa que había lucrado con el dolor de mujeres vulnerables. Lucía observaba las noticias desde el rancho, con su hija dormida sobre el pecho. Cada imagen era una mezcla de justicia y tristeza. Justicia por lo que finalmente se revelaba. Tristeza por su madre, por todo lo que nunca pudo decir, por la vida que le arrebataron. Mateo se mantenía a su lado, firme como siempre, pero con los ojos cargados de emoción. Tu madre estaría orgullosa, le dijo una noche, mientras el fuego de la chimenea iluminaba el rostro de la bebé. Lucía cerró los ojos. Ella luchó en silencio. Yo luché en voz alta. Y tú nos diste un hogar cuando el mundo nos cerró las puertas. El periodista recuperó parte de sus archivos gracias a copias de seguridad ocultas. Con cada publicación, más víctimas se animaron a hablar. Mujeres que habían sido engañadas, presionadas, silenciadas. Sus historias llenaron los titulares, y el país entero comenzó a exigir respuestas. La agencia fue clausurada. Sus directivos, arrestados. Los médicos implicados, suspendidos. La finca, investigada por primera vez en décadas. Pero para Lucía, la victoria no estaba en las noticias. Estaba en las pequeñas cosas. En los amaneceres tranquilos del rancho. En la risa suave de su hija. En la sensación de pertenecer, por fin, a algún lugar. Una tarde,
Mateo encontró a Lucía bajo el mismo árbol donde solía sentarse con la bebé. He estado pensando, dijo, rascándose la barba. Este rancho ya no es solo mío. Es de ustedes también. Lucía lo miró, sorprendida. Mateo, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo, respondió. Porque la familia no siempre nace de la sangre. A veces nace de las decisiones. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. Nunca pensé que alguien pudiera quererme así, sin condiciones. Mateo sonrió. Tampoco yo pensé que volvería a sentirme completo. Los meses pasaron. La bebé creció sana, fuerte, rodeada de amor. Lucía aprendió a cuidar animales, a sembrar, a reír sin miedo. El rancho dejó de ser solo un refugio, se convirtió en un símbolo. Personas del pueblo comenzaron a visitarlos. Algunas solo querían agradecer. Otras buscaban consejo, apoyo, esperanza. Lucía decidió estudiar. Quería ayudar a otras mujeres, protegerlas de lo que ella vivió. Mi voz ya no es solo mía, dijo. Es de todas. Un día, recibió una carta inesperada. Era de una fundación que ayudaba a madres en situaciones vulnerables. Tu historia ha inspirado a miles. Queremos que seas parte del cambio. Lucía la leyó en voz alta para Mateo. ¿Te das cuenta? Dijo con lágrimas en los ojos. De ser rechazada en la puerta de un hospital, a ser escuchada por todo un país. Mateo la miró con orgullo. Eso es fuerza verdadera. Pero el momento más importante llegó una tarde tranquila, cuando Lucía decidió contarle a su hija, aún pequeña, la verdad de su historia. Naciste en una noche de tormenta, susurró. El mundo fue cruel al principio, pero también nos regaló a alguien que nos salvó. La niña la miró con ojos curiosos, sin entender las palabras, pero sintiendo el amor. Mateo observaba desde la puerta. Ella crecerá sabiendo que nunca fue un error, dijo. Fue un milagro. Lucía sonrió. Y tú, Mateo, fuiste el milagro para nosotras. El viento recorrió el campo, suave, como un susurro del pasado que finalmente encontraba paz. Con el tiempo, se colocó una pequeña placa cerca del árbol. Aquí comenzó una nueva vida. No mencionaba nombres. No hacía referencia al dolor. Solo hablaba de esperanza. Porque esa era la herencia que Lucía quería dejarle a su hija. Una noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Lucía se sentó junto a Mateo en el porche. ¿Sabes algo? Dijo. A veces pienso en aquella noche, en la lluvia, en la puerta del hospital cerrándose. Mateo asintió. Yo pienso en el grito que escuché. Lucía respiró hondo. Ese grito me trajo aquí. Me trajo a casa. Mateo tomó su mano, sin decir nada. El silencio ya no era vacío. Era paz. En algún lugar del pasado, una madre valiente había perdido su voz. En el presente, su hija la había recuperado. Y en el futuro, una niña crecería sabiendo que incluso en los momentos más oscuros, la bondad de una sola persona puede cambiarlo todo. Porque no fue el poder, ni el dinero, ni los tribunales lo que salvó a Lucía. Fue un vaquero que escuchó un grito bajo la lluvia. Y decidió no mirar hacia otro lado.